Shabbat Shalom, Lekulam, bendiciones del Eterno en este precioso día de Shabbat que el Eterno nos regala. Un Shabbat muy especial. Permítame darle algunas informaciones antes de entrar en la parashá, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham. Que la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso de cada uno de ustedes que siempre están allí pendientes de estas transmisiones. Por cierto, quiero aprovechar esta magnífica oportunidad para saludar a muchas personas que siempre están pendientes de estas transmisiones semana tras semana, allí con su apoyo en sus tefilot, incluso en sus sedakot, en sus ayudas para poder llevar a cabo esta Avodah Hashem, este servicio al Eterno. Hermanos en Canadá, en los Estados Unidos, donde tenemos comunidades en diferentes partes de esa preciosa nación, en México, un país que amamos muchísimo, México lindo y querido, el cual también muchísimos hermanos y comunidades que tenemos en esa hermosa nación, Guatemala, que llevamos acá en nuestro corazón de una forma muy especial, y amamos muchísimo a todo ese remanente de Israel que se encuentra en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, que tenemos comunidades emergentes levantándose, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en la hermosa Ecuador, donde se está levantando un grupo maravilloso, extraordinario, al cual enviamos saludos y muchísimas bendiciones. Por cierto, pronto vamos a convocar a los talmidín de Ecuador para hacer una reunión online y comenzar a trazar ciertos proyectos en esa hermosa nación. También Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, acá en Venezuela también, a todas estas personas que están allí pendientes de estas conexiones, y en Sefarat, la tierra maravillosa de Sefarat, España, que llevamos en nuestra alma como judíos sefardíes. Llevamos un amor profundo por Sefarat y obviamente por Eretz Israel, a los cuales también enviamos muchísimas bendiciones a todos los habitantes de nuestro pueblo en la tierra santa de Israel. Antes de entrar en esta porción de la Torá, en esta parashá Hashabua, quiero comentar algo importante. Este próximo segundo día de la semana, es decir, el domingo en la noche, estará iniciando una festividad tradicional de nuestro pueblo. Digo tradicional porque no forma parte del canon bíblico, no está en la Torá directamente, pero es una festividad que establecieron nuestros sabios al observar los eventos naturales, y establecieron este día festivo que se conoce como Tu Bishvat, el 15 de Shevat. ¿Okay? Tu Bishvat, así se conoce esta festividad. Y es una oportunidad maravillosa para darle gratitud al Eterno por su creación. ¿Okay? Una oportunidad maravillosa para agradecer al Eterno por esta preciosa creación, de la cual Hashem nos hizo cabeza, y por lo tanto somos responsables del cuidado de esta creación maravillosa. Cuando vemos la obra de sus manos, nos damos cuenta de la grandeza de Hashem. Nos damos cuenta de la maravilla, de la grandeza extraordinaria de nuestro Creador, que creó un mundo tan maravilloso, un mundo tan hermoso para cada uno de nosotros. Y como decía hace un momento,
tú y yo somos responsables de esta creación. Rabino Saúl de Tarso, conocido en el mundo occidental como el apóstol Pablo, dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y precisamente nosotros tenemos que manifestarnos con acciones en pro de la naturaleza. Y Baruch Hashem, por ese sentir que está en nuestra alianza de una forma especial y en nuestro pueblo Israel. Digo en nuestra alianza de una forma especial porque Hashem ha colocado en el corazón de nuestro Rav y de nuestra Rabbanit un proyecto muy precioso que cada día va a ir agarrando más forma, un proyecto que se conoce como Tikkun Olam. La página web de nuestra alianza, que por cierto está renovada, ¿okay? Tiene una nueva imagen, la página de nuestra alianza www.ani-ami.org. Allí, en nuestra página de Ani-Ami, vas a poder leer un poquito sobre ese proyecto Tikkun Olam y cómo poco a poco se va a ir desenvolviendo este proyecto para bendición de la creación y para que tú y yo podamos entonces cumplir con ese propósito extraordinario, maravilloso que tenemos en esta preciosa creación. Quería comentarte entonces que este próximo domingo es Tu Bishvat, el 15 de Shevat, y es conocido como el Año Nuevo de los Árboles. ¿Okay? Por causa de que la vegetación comienza, después de un invierno tremendo, la vegetación comienza otra vez a agarrar vida, ¿okay? A partir de esta fecha, y por eso los sabios de nuestro pueblo establecieron ese día de Tu Bishvat como un día conmemorativo para agradecer al Eterno por la creación. Y en nuestra página web tenemos un ceder hermoso, que puedes descargar. Recuerda visitar www.ani-ami.org, ¿okay? www.ani-ami.org. Y allí en nuestra página web vas a poder entonces descargar esa información extraordinaria que va a ser de gran utilidad, de gran bendición para su vida. Así que descarguen ese ceder, lean un poco sobre esta festividad y deleítense este próximo domingo, este próximo segundo día de la semana, domingo a la caída del sol. Disfruta mucho de este ceder y agradece al Eterno por esta bendición de esta festividad. Además de eso, además de ese ceder que vas a poder hacer el domingo en la noche, es costumbre en nuestro pueblo el lunes en el día plantar un árbol. Este 15 de Shevat, recuerda que el día hebreo comienza la caída del sol, entonces hay un ceder preparado para que hagas una cena festiva el domingo a la caída del sol, pero en el día de Tu Bishvat, que sería el lunes en el día, bien sea en la mañana o en la tarde, puedes tomar la ocasión para sembrar un árbol, ¿okay? Sembrar un árbol. Y de esa manera colaborar con la renovación de la creación, ¿okay? Y por lo tanto te invito a que este día lunes puedas entonces cumplir con esta actividad y puedas sembrar un árbol. Por cierto, le decía yo a un grupo que les daba clase esta semana que podrán algunos de ustedes, si lo desean, contactar a la prensa y hacer algo un poquito más especial, ¿verdad? Preparándose bien, estudiando bien y preparándose bien, puedan hacer ustedes algo muy especial ese día. Así que los que quieran hacerlo de esa forma, les invito a que puedan hacerlo, ¿verdad? Para que de alguna manera puedan despertar conciencia en el corazón de muchas personas. Baruch Hashem. Bueno, vamos a hablar acerca de la Parashá Beshalach, esta porción de la Torá
que estamos estudiando en el día de hoy. Es una porción riquísima, una porción extraordinaria que contiene tópicos maravillosos. Por ejemplo, el mismo nombre de la parashá, Beshalach, tiene una información importante. Porque Beshalach significa y envió. Pero cuando vemos en la Torá quién fue el que envió, la Torá le atribuye esa autoridad al faraón. De hecho, dice el texto de la Torá, y envió Faraón al pueblo. Y envió Faraón al pueblo. Fíjate, Hashem le está dando la autoridad al faraón de que fue él quien envió al pueblo. Quien los envió, quien los comisionó, pudiéramos decirlo. Porque todo eso está detrás de la palabra Beshalach. En otras palabras, el texto no dice cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que debiera decir así. El texto de la Torá debería decir cuando Israel salió de Egipto, Dios no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos. Así debería decir la Torá. Pero no, la Torá quiso darle la autoridad al faraón, respetando esa autoridad que el faraón tenía sobre nuestro pueblo por haber habitado en su tierra y por habernos esclavizado. Hashem quería darle esa autoridad a Paró, y por eso el texto de la Torá inicia Beshalach. Obviamente aquí hay muchos detalles importantes que no los voy a tocar ahorita por causa de que no es el punto que quiero desarrollar, pero para aquellas personas que les gusta indagar, les gusta profundizar, les gusta revisar, averigüen o estudien, busquen comentarios de por qué Hashem le da entonces esa autoridad al faraón. Beshalach. Beshalach paró y envió al faraón. Y vas a sorprenderte con muchas de las respuestas de nuestros sabios que te van a dar una noción importante. ¿Ok? Pero no es el único tópico. También aquí en esta parashá tenemos la narrativa bíblica de que el Eterno no los quiso conducir por el camino más fácil, del cual hubiesen llegado en unos días a la tierra prometida, sino que Hashem los condujo hacia el desierto. ¿Por qué razón? Bueno, como lo comentaba nuestro Rab, también Abraham, el pueblo no estaba preparado. El pueblo no estaba preparado para ese encuentro con la guerra, y por lo tanto Hashem tenía que moldearlos. Una vez, yo lo he comentado esto en varias ocasiones, una vez siempre hay burlistas en el mundo, ¿ok? Siempre hay personas que quieren burlarse incluso de la fe de otros, y alguien colocado una imagen en una ocasión diciendo que con un GPS Israel hubiese llegado a Egipto en una semana, y colocaban ahí de Egipto a Israel en GPS caminando, y entonces colocaba la imagen del tiempo que el GPS decía que se iban a durar desde Egipto hasta Israel. ¿Ok? Y bueno, dice, mira, con un GPS Israel hubiese llegado en tanto tiempo, pero con Dios 40 años. Obviamente hay un comentario malintencionado allí, ¿no? Y Baruch Hashem, se respetan las opiniones de cada quien, pero la razón por la cual el pueblo de Israel se tomó 40 años, no porque Hashem fallara como guía o como GPS, sino porque el propósito del Eterno no era llevar al pueblo como tal, sino moldear al pueblo. Y una vez que el pueblo estuviera moldeado, una vez que el pueblo estuviese formado, entonces sí, ahora entra a la tierra prometida. Hashem no tenía apuros. Hashem no tenía apuros, porque el propósito del Eterno era formar, era moldear el corazón de Israel, era formarlos como una nación consciente de la responsabilidad que tenía. Esto es importante
que lo entendamos, porque el Eterno guía, el Eterno es el mejor guía, pero no para que llegue a tu destino en el momento que tú quieras o de la forma más rápida. Hashem guía para formarte, para moldearte, para prepararte, para que cuando llegues a tu destino estés mejor preparado, mejor capacitado, mejor formado. Y eso es nuestro Dios. Bendito sea Hashem por esa bendición tan extraordinaria. Y por lo tanto, ese es un tópico importante, como Hashem guió a nuestro pueblo, los condujo frente al mar, el mar lo abrió, y todos conocemos esa historia extraordinaria, que por cierto nuestros sabios dicen que fue en 12 caminos, uno para cada tribu. De hecho, hay otro comentario que dice que Hashem abrió 600.000 caminos, uno para cada individuo, para enseñarnos un principio. Claro, es un midrash, no lo podemos tomar de forma literal, pero el principio sería entonces que Hashem abrió un camino para cada quien, porque Hashem sabe que cada uno de nosotros somos únicos y que cada uno de nosotros tenemos una forma de poder ser guiado y poder ser conducido. Y eso es un comentario muy precioso que nos dan nuestros sabios. También encontramos acá en esta parashá la alusión a el cántico que los hijos de Israel entonaron en forma de agradecimiento, ¿ok? Ese cántico que nuestro pueblo entonó en forma de agradecimiento, que por cierto es uno de los cánticos proféticos, es uno de los cánticos extraordinarios, llenos de una carga espiritual maravillosa. 10 cánticos de esta magnitud se cantarán en la historia de la humanidad. De hecho, de esos 10 cánticos, ya 9 se han cantado, falta uno, el cántico de la redención final, que será el cántico que Mashiach conducirá, ¿ok? Pero de esos 10 cánticos, ya 9 se han cantado. El primero fue el Salmo 92 que entonó Adán Harishon, cuando estuvo en el Edén y recibió el primer día de Shabbat, entonó un salmo al Eterno, que hoy en día lo tenemos escrito en el Salmo 92, como lo enseña la tradición de nuestros padres, ¿ok? Y además de todos esos cánticos proféticos, uno de ellos es este, que se conoce como Shirah Hayam, la canción del mar. Por cierto, este Shabbat se conoce como Shabbat Shirah, el Shabbat del cántico, y un cántico precioso. Az Yashir Moshe Ufnei Israel Et Ashirah Hasol Adonai Vayomru Lemor Ashira Adonai Kigaoga Superojebo Ayabaya. Es un cántico extraordinario, este cántico, pero no solamente por lo melodioso, por lo poético, por lo histórico, por lo hermoso que es este cántico, sino que el valor importante que tiene este cántico es lo profético maravilloso que tiene este cántico. Sin embargo, no es el tema que tampoco quiero tocar hoy en el día de hoy. Tampoco quiero hablar acerca del maná, que es un tema también especial que la parashá nos toca, el maná, esa comida que caía del cielo, que los hijos de Israel preguntaron, ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? Y le pusieron por lo tanto el nombre de man en hebreo y maná, como ha sido llamado en español. ¿Ok? Y tampoco ese es el tema que quiero destacar. Tampoco quiero hablar de la roca que seguía a los hijos de Israel y que brotaba agua, de la cual uno de nuestros grandes poskim, Rabino Shaul de Tarso, dice, esa roca era Mashiach. Esa roca era Mashiach. Y allí hay muchas alusiones proféticas extraordinarias, pero no es el tema que tampoco quiero desarrollar. Tampoco quiero hablar acerca de Amalek. Tampoco quiero hablar acerca de Amalek.
¿okay? Que fue el pueblo que se atrevió a pelear contra nuestro pueblo y buscó el momento propicio para atacarnos por la retaguardia. ¿Okay? Y bendito sea Hashem que nos dio la victoria de una forma extraordinaria, porque cuando Moshe levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando las manos de Moshe se cansaban, entonces Amalek prevalecía. Y por lo tanto, cuando vieron que eso ocurría, tuvieron que ayudar a Moshe a levantar sus brazos, ¿okay? Y sostener los brazos de Moshe para que se mantuviesen firmes. Y de esa manera nuestro pueblo logró ganar la victoria extraordinaria y maravillosa. ¿Okay? De hecho, como forma de paréntesis, les quiero comentar que allí hay 4 personajes importantes en esa guerra que toman protagonismo. ¿Okay? Uno fue Aarón, que fue el hermano de Moshe que levantó uno de los brazos de Moshe Rabbeinu. El otro fue Hur, que fue la otra persona que levantó el otro brazo de Moshe Rabbeinu. El otro fue Yehoshua, que era el que estaba en el campo de la batalla peleando. Y el otro fue Moshe, que era el que estaba levantando los brazos. Estos 4 personajes que tomaron una relevancia importante en esta guerra, pero lo extraordinario es que cuando agarramos las letras iniciales de estos 4 nombres, Aarón, Hur, Yehoshua y Moshe, cuando tomamos las 4 letras que serían Aleph, Het, Yud, Men, formamos la palabra Ahim, que significa hermanos. Y allí hay una enseñanza importante, no importa cuál es el enemigo que te estás enfrentando, si te refugias en el Eterno con la unidad de tus hermanos, el triunfo está garantizado, ¿okay? El triunfo está garantizado. Pero no es ese tema tampoco que quiero hablar. Te preguntarás cuál es el tema que vas a desarrollar, porque dije que no iba a hablar acerca del envío del faraón, no iba a hablar tampoco de la conducción del Eterno, no iba a hablar tampoco de la apertura del mar, no iba a hablar tampoco del cántico, del Shirah Hayam, del cántico que se entonó. No voy a hablar tampoco acerca de el maná, tampoco voy a hablar sobre la roca, tampoco voy a hablar sobre Hur. Entonces, ¿de qué voy a hablar en esta parashá? Bueno, hay un detalle importante en esta parashá que es el que quiero hacer énfasis en este día, y que con la ayuda del cielo permita el Creador que este pequeño detalle pueda abrir un pórtico de sabiduría y de bendición para cada uno de nosotros. Y este detalle no lo encontramos directamente en la Torá, lo encontramos más bien en la tradición de nuestro pueblo, especialmente en la tradición del Midrash. ¿Por qué? Porque el Midrash dice, y aquí es donde quiero llegar a este punto, el Midrash dice que cuando el mar se abrió y los hijos de Israel pasaron en medio del mar, para los hijos de Israel el mar fue como una autopista asfaltada, que hay un camino firme, ¿okay? Un camino firme y extraordinario. Pero cuando los egipcios pasaron, eso que era un camino sólido para que los hijos de Israel pudieran caminar bien, para los egipcios se convirtió en un pantanal y con dificultad caminaron. Y todos conocemos que la Torá nos narra que allí se ahogó el ejército del faraón. Y dicen nuestros sabios, se ahogaron todos menos uno. Así dicen nuestros sabios. Se ahogaron todos menos uno. Y se pregunta, ¿quién fue el que no se ahogó? ¿Quién fue el que no se ahogó? El Midrash contesta que fue Faraón. Faraón logró sobrevivir, según la información del Midrash, a pesar de que estaba junto con su pueblo, junto con su ejército en el mar,
y sobre el faraón cayeron las mismas olas, las mismas aguas, la misma cantidad de agua que cayó sobre su ejército, el faraón no murió. Y los sabios se preguntan, ¿y por qué el faraón no murió? ¿Por qué Faraón no murió? A lo que contestan nuestros sabios, que la razón por la cual el faraón no murió fue porque en el momento en que se estaba ahogando, reconoció a Hashem. Reconoció a Hashem. De hecho, eso fue un reconocimiento tan grande que los hijos de Israel lo escucharon, incluso incorporaron en el cántico que entonaron después esa frase que el faraón dijo. ¿Por qué? Porque cuando el faraón se estaba ahogando, el faraón dijo, ¿quién es como el Eterno? Mi kamoja, Bailín Adonai. Mi kamoja, Neder Bar Kodesh, Nora Tejiló, Osef Felet. Esa frase que encontramos en el Shirah Hayam, en el cántico, nuestros sabios dicen que fue la frase que declaró el faraón al momento en que las aguas estaban cayendo sobre él, y de esa manera reconoció a Dios como el único Dios verdadero. Y por haber reconocido a Hashem, dice el Midrash que el faraón no se ahogó, y por lo tanto una de las olas lo colocó sobre una roca, y allí el faraón logró sobrevivir del impacto. De hecho, cuando buscamos en el texto de la Torá esa frase, encontramos que esta frase está escrita de una forma diferente, digámoslo, de una forma anormal. ¿Okay? Porque la primera parte dice mi jamoja, no dice mi jamoja, dice mi jamoja. Mi jamoja Bailim Adonai, y luego dice mi camoja Neda Bar Kodesh. Fíjate, el texto primero dice mi jamoja y luego dice mi camoja. Entonces, ¿por qué dice primero mi jamoja y luego dice mi camoja? ¿Por qué? Porque esa diferencia textual en una frase donde hay una misma expresión, mi camoja. ¿Por qué primero se lee mi jamoja y luego se lee mi camoja? Bueno, el Midrash afirma que la razón es que cuando el faraón estaba reconociendo a Dios, las aguas entraron en su boca y por lo tanto no pudo decir bien mi camoja y dijo mi jamoja. Con las aguas en la boca, mi jamoja, Beilín Adonai, ¿quién es como el Eterno? Mi jamoja. Entonces las aguas estaban entrando y luego, cuando pudo hacer un respiro, pudo decir la frase correctamente, mi camoja, Neder Bar Kodesh. Esa es la razón por la cual en una parte la palabra se pronuncia mi jamoja y en otra se pronuncia mi camoja. Por lo tanto, de esto podemos aprender del poder que tiene la Teshuvah. El faraón, con todas las cosas terribles que había hecho contra nuestro pueblo, cómo los había esclavizado, cómo había asesinado a los niños, cómo había endurecido su corazón para no reconocer a Dios, cómo se atrevió incluso a perseguir a nuestro pueblo después de haber salido de Egipto. Ese faraón soberbio, en un instante, tuvo un momento de lucidez y reconoció al Altísimo, reconoció al Dios de Israel y dijo, ¿quién es como tú entre los poderes celestiales? ¿Quién es como tú, poderoso en santidad? Mi jamoja, Bailín Adonai, mi kamoja, Neder Bar Kodesh.
Y por ese reconocimiento, Faraón se salvó. De hecho, nos cuenta el Midrash que ese mismo Faraón, quien se salvó de ser ahogado, no quiso regresar a Egipto. No quiso regresar a Egipto y comenzó a emprender un camino, buscando un sendero para él, un nuevo sendero para su vida. Y nos dice el Midrash que el faraón llegó a Nínive y allí fue establecido monarca en Nínive. Y según el Midrash, recuérdate que un Midrash no es literal, ¿ok? Pero nos puede dar una enseñanza, una lección, un aprendizaje maravilloso, ¿ok? Nos dice el Midrash que el faraón llegó a Nínive y que ese mismo faraón estaba, los habitantes de Nínive lo establecieron rey en Nínive y que era el monarca que existía cuando Jonás llegó a Nínive. Es decir, cuando Jonás dijo, mire, Dios ha dicho que va a destruir a Nínive, el faraón dijo, no, hagamos teshuvá, arrepintámonos, todo el pueblo arrepiéntase. Y todo el mundo se arrepintió, hasta los animales. ¿Por qué? Porque era el faraón que había vivido todas estas cosas y que Hashem salvó del mar. Eso es lo que nos dice el Midrash. Y es algo extraordinario, porque sea como sea, recuérdate que estamos frente a una literatura midrashica y como yo siempre les digo a ustedes, no debemos tomarla como literal. No debemos tomar la literatura midrashica como una literatura literal. Pero sin embargo, esta interpretación midrashica nos permite entonces establecer un principio del cual podemos echar mano para poder sacar una lección importante para nuestras vidas. Si el faraón, con todo su corazón endurecido, con toda su soberbia, con toda su maldad, logró reconocer a Dios y Dios perdonó su vida, esto nos enseña cuán grande y cuán poderosa, cuán maravillosa es la fuerza de la teshuvá, del arrepentimiento. De hecho, hay un midrash que nos habla acerca del rey Jeroboam. El rey Jeroboam, Hashem tenía una estima enorme por Jeroboam. Recuérdate quién fue Jeroboam, ¿ok? Jeroboam fue aquel hombre al cual el profeta tuvo un encuentro y desgarró un talit y le entregó 10 pedazos del talit y le dijo, mira, el Eterno te está dando 10 tribus para que tú gobiernes sobre Israel. Y le entregó 10 tribus en la mano de Jeroboam. Cuando murió Salomón y Roboam, hijo de Salomón, quiso subir los impuestos y todo esto, hubo una guerra civil en Israel y 10 tribus se separaron de Israel y formaron un reino y colocaron precisamente a Jeroboam, como el profeta lo había anunciado, lo colocaron como rey sobre el reino del norte. ¿Okay? Y Hashem le hablaba con Jeroboam. Hashem le dijo a Jeroboam, si tú eres fiel a mí, y andas en conforme a mis preceptos, tu reino será un reino estable, que no tendrá fin. Pero la Torah, o mejor dicho, la Tanaj, nos cuenta que Jeroboam, a pesar de haber recibido esa palabra extraordinaria de parte de Dios, le dijo, anda en mis preceptos, anda en mis caminos, y si andas en mis preceptos, anda en mi camino, yo estableceré este reino para siempre, en ti y en tu descendencia. Pero Jeroboam, recibiendo esa palabra de parte de Dios, tuvo temor.
Y cuando se acercaron las Sheroshá Regalim, es decir, las fiestas de peregrinación, cuando todos los israelitas tenían que peregrinar al lugar donde estaba el templo, que era Jerusalén, en el reino de David, en el reino de Roboam, hijo de Salomón, hijo de David, allí estaba el templo. Jeroboam tuvo temor. Y dijo, si yo permito que los hijos de Israel vayan a celebrar las fiestas al templo, yo voy a perder mi reino. Hashem le había dicho que no, que confiara en él. Pero Jeroboam no tuvo confianza en el Eterno. Y dijo, si yo permito que el pueblo vaya a Jerusalén a celebrar la fiesta, van a añorar los días de David y yo voy a perder mi reino. ¿Y qué hizo Jeroboam? Muchos de ustedes conocen la historia. Comenzó a levantar lugares de adoración alto a ídolos, a dioses que los hijos de Israel no habían conocido. Comenzó a establecer la idolatría. Comenzó a establecer fiestas distintas a la fiesta de la Torá, para que los hijos de Israel no peregrinaran a Jerusalén. Y introdujo en Israel, en el reino del norte, en las 10 tribus, un paganismo terrible. Un paganismo terrible que introdujo Jeroboam en nuestro pueblo. Esto tuvo consecuencias terribles. Pero hay un midrash que dice que Hashem amaba mucho a Jeroboam. Dios amaba mucho a Jeroboam y se le apareció. Hashem envió un ángel a Jeroboam y le dijo, Jeroboam, si tú te vuelves a Hashem tu Dios y te arrepientes de este mal que has hecho, tú, Ben Isai y yo, es decir, tú, David y yo, es decir, Hashem, los tres caminaremos juntos en el Gan Edén, en el reino mesiánico. Si te arrepientes, porque Hashem amaba a Jeroboam. Y le dijo, si tú haces teshuvá, Jeroboam, si tú haces teshuvá, tú, el hijo de Isaí y yo, Hashem, caminaremos juntos en el reino mesiánico, alegrándonos juntos los tres. Y Jeroboam le hizo una pregunta a Hashem. Y le dijo, ¿y quién irá adelante? ¿Y quién irá adelante? Y Hashem le dijo, el hijo de Isaí, es decir, David. A lo que Jeroboam dijo, si David va adelante, entonces yo no me arrepentiré. Y no hizo teshuvá. No hizo arrepentimiento Jeroboam. A pesar de que Hashem le estaba ofreciendo no solamente perdonarle su maldad, perdonarle ese terrible pecado que había cometido, sino que también le estaba prometiendo, según este Midrash, recuerden, estamos en un Midrash, ¿ok? No solamente le iba a perdonar sus pecados, sino que además de eso, Hashem le estaba prometiendo un lugar especial en el reino mesiánico. Y no lo aceptó. Condicionó su teshuvá. Condicionó su teshuvá. Y lamentablemente, Jeroboam perdió esa extraordinaria bendición. Pero volviendo al punto que estamos tocando, lo que todo esto nos quiere enseñar es que la teshuvá, el arrepentimiento, es tan extraordinario que dicen nuestros sabios que puede convertir a un rasha, a un completo malvado, en un sadik, en un justo. De hecho, hay una enseñanza de nuestro Jajamim que existió un hombre que era muy pecador.
muy pecador, había cometido todo tipo de pecado. Y un día, fornicando con una prostituta, la prostituta le dijo a este hombre, mira, tú eres tan malvado que tú nunca alcanzarás misericordia. Y esas palabras de esta prostituta llegaron al corazón de este malvado. Yo nunca voy a alcanzar misericordia, no. Tú eres una plaga, le dijo. Tú eres una plaga. Tú nunca vas a alcanzar misericordia. Y esas palabras llegaron a este hombre. Y dice que este hombre comenzó a clamar. Claro, es un cuento aládico. No podemos tomar todas estas cosas como literales, pero sí como un valor moral y espiritual para extraer una enseñanza importante para nuestras vidas. Dice que este hombre comenzó a clamar, cielos, intercedan por mí. Y los cielos le dijeron, nosotros no podemos interceder por ti. Porque primero tenemos que interceder por nosotros. Porque está escrito que el Eterno va a enrollar los cielos como un pergamino. Entonces, primero tenemos que interceder por nosotros. Montaña, intercede por mí. Y las montañas dijeron, nosotros no podemos interceder por ti. Porque está escrito que todo monte se convertirá en llanura. Primero tenemos que clamar por nosotras. Mares, intercedan por mí. No podemos interceder por ti, porque está escrito sobre nosotros que el mar se echará hacia atrás. Nosotros no podemos. Primero tenemos que interceder por nosotros. Y cuando el hombre vio que nadie podía interceder por él, dice que metió su cabeza entre sus piernas y comenzó a clamar al cielo. Y fue tanto el clamor que este hombre levantó, que su alma expiró. Su neshama expiró, murió el hombre. Y el momento de morir, dice esta Agadá, esta historia, que se escuchó un bat kol, una voz celestial, que dijo, Bendosa, Raf, le dijo, Raf, Bendosa. Y entonces alguien que escuchó esa voz dijo, ¿cómo es posible que se le llame Raf, rabino, a este hombre que fue un pecador toda su vida? ¿Cómo es posible que a este hombre que fue un pecador toda su vida, que hizo cosas terribles, ahora al momento de morir se escucha un bat kol que lo llame rabino? A lo que los sabios respondieron, porque esa es la fuerza que tiene la Teshuvah, que es capaz de convertir un rasha en un instante en un tzadik. Puede convertir a un rasha en un instante, a un malvado lo puede convertir en un instante en un justo, en un tzadik. Y después los sabios dicen, obviamente, ¿y por qué se le llama Raf si nunca enseñó Torah? ¿Por qué se le llama rabino si nunca enseñó Torah? A lo que los sabios contestan, porque su ejemplo será de enseñanza para muchos. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que quiero destacar con todo esto? Que la Teshuvah es una fuerza espiritual maravillosa. Que cuando echamos mano del arrepentimiento, como dice nuestra Mishnah Netzarita, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas para nosotros. Y esa es la gran fuerza que tiene esta parashá. Y es lo que quiero sembrar en tu alma en este momento. Hashem nos ha dado un regalo extraordinario que es el arrepentimiento. Ahora, yo compartía con un grupo de discípulos esta semana que tenemos que entender apropiadamente qué cosa es arrepentimiento desde una óptica hebrea. Porque desde una perspectiva occidental, arrepentimiento es simplemente un remordimiento por haber hecho algo malo. Eso es
arrepentimiento en una óptica occidental. Es un remordimiento. Hice algo malo y hay un remordimiento de conciencia en mi alma. Pero en hebreo, teshuvah es más que eso. No niega eso, porque es parte del proceso, pero va más allá. Teshuvah en hebreo significa retornar. Retornar. ¿Qué quiere decir retornar? Retornar es que hay un camino que hemos abandonado y que por lo tanto tenemos que regresar a él. Cuando hacemos teshuvah, nos detenemos por el mal camino donde vamos y retornamos al camino correcto. Eso es lo que es el arrepentimiento. Tú podrás tener un remordimiento en tu alma, pero hasta que tú no retornes, hasta que tú no vuelvas al camino correcto, no hay teshuvah. Podrás darte golpes de pecho, podrás llorar, podrás lamentarte, pero teshuvah implica retornar al camino correcto. Y es por esa razón, en este día de Shabbat, yo quiero invitarte que si nos hemos apartado del camino, que es la Torah, este es el camino. Como dice la propia Escritura, sus caminos son caminos de deleitosos y todas sus sendencias, todos sus senderos son de paz, de shalom. ¿Ok? Este es el camino. Aquí está trazado el camino que el Eterno quiere para cada uno de nosotros. Cuando nos apartamos de este camino, nos estamos alejando de la voluntad de Dios. Cuando nos apartamos de este sendero, nos estamos alejando de sus propósitos, de su voluntad para nuestras vidas. Teshuvah significa dejar ese camino en el cual estoy transitando y volverme a este camino que Dios tiene para mí. Y debes recordar algo que es importante. A veces nosotros pensamos que pecado es simplemente cosas morales. ¿Okay? Y quizás algunos dirán, bueno, es que yo no robo, yo no adultero, mucho menos soy homicida. Entonces, ¿de qué tengo que arrepentirme? Porque muchas veces nosotros pensamos que pecado está relacionado simplemente con esas transgresiones. Pero pecado es toda transgresión de todo mandamiento de la Torah. No importa que sea moral o que no sea, o que no tenga un aspecto moral ese mandamiento. Si me ha alejado del mandamiento, entonces necesito regresar al camino correcto. Repito, quizás tú puedas considerar, yo soy una buena persona, que nunca he robado a nadie, que nunca he mentido, que nunca he hecho esto ni aquello, pero seguramente estás viviendo una vida alejada del camino de Hashem. Teshuvah significa volver al camino, En otras palabras, comer lo que Dios dice no comas, aunque ética y moralmente no tenga un impacto, es un pecado porque es una violación de la Torah. Festejar cosas que Dios dice no festejes e ignorar las que Dios dice debo festejar, necesito teshuvah, aunque no sea ética o moralmente malo, me he alejado del camino y por lo tanto requiero teshuvah. Por lo tanto, si nos hemos apartado del camino correcto, si nos hemos alejado de ese sendero que está aquí en la Torah, los mandamientos, las instrucciones que Dios ha dejado para el ser humano, para que podamos cumplir con su propósito, si nos hemos alejado de ella, no solamente de sus instrucciones éticas y morales, sino de cualquier otra instrucción que esté en la Torah, para poder remediar eso, Hashem nos ha entregado la teshuvah, el arrepentimiento. Recuerda,
esta Teshuvah transformó al faraón. Le dio una oportunidad, a pesar de toda su maldad, a pesar de todas las cosas que Faraón había hecho. En un instante reconoció a Dios y tuvo una segunda oportunidad. Si el faraón tuvo esa oportunidad, ¿cuánto más tú, cuánto más yo tenemos la oportunidad de enmendar nuestros errores? Y aunque fueran rojos como el carmesí, la Escritura nos promete que se convertirán en blanca lana. Que Hashem nos ayude a echar mano de este recurso precioso, de este recurso maravilloso que es la Teshuvah, y que nuestras vidas sean transformadas para bien, para vida y para paz. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shabbat Shalom.